Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para este país. El presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo 2 años en funciones como presidente de la República y es un buen momento para hacer su evaluación de su gestión. Y en ese sentido, diferentes medios de comunicación han hecho encuestas que reflejan de alguna o de otra forma el sentir de los mexicanos y también el caso muy particular de un medio local que hizo una encuesta para reflejar el sentir de los sonorenses. Así vemos un presidente con problemas de aprobación en su gestión. Si vemos la encuesta de Reforma, los niveles de desaprobación del presidente han ido creciendo de una forma importante y según Reforma, los líderes opinan, que son los líderes empresariales y sociales, que el 79% desaprueba la gestión del presidente, 79%, casi 8 de cada 10 líderes, y en el caso de los ciudadanos, el 58%. También podemos consultar la encuesta que hizo el Universal, y ahí la desaprobación de los ciudadanos en general es del 50%, 5 de cada 10, la mitad de los mexicanos desaprueba. Y en el caso de Sonora, el Imparcial hace una encuesta y ahí la opinión de los sonorenses es que 62.8% desaprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Por otro lado, si vemos la calificación, según el Reforma, que hacen de la gestión en términos numéricos, la calificación del presidente, tanto por parte de los líderes como de la ciudadanía, ha venido cayendo. Inició con un 7.1 en el caso de los líderes y un 6.3 en el caso de la ciudadanía, ya ha caído en el caso de los líderes al 3.6, prácticamente la mitad, 3.6, y en el caso de los ciudadanos 5.1, calificaciones reprobatorias. Sin lugar a dudas hay 2 temas que están haciendo esta modificación de la percepción. Uno es la inseguridad creciente, principalmente por los acontecimientos recientes de Guerrero y el Estado de México, pero también el tema de la corrupción, y ahí el Reforma trae un dato interesante. Los líderes dicen que se ha tratado mal o muy mal el tema de la corrupción, el 91%, 9 de cada 10 opina que se ha tratado mal, muy mal este tema. Vamos a hablar en los opinadores sobre la evaluación del presidente a 2 años del inicio de su gestión. Bienvenidos el día de hoy para tratar un tema que nos parece sumamente interesante, aunque es de coyuntura. Se cumplen 2 años de gestión del presidente Enrique Peña Nieto y es un buen momento para hacer una evaluación de su desempeño, y para eso invitamos el día de hoy a 2 investigadores y académicos del Colegio de Sonora con amplia experiencia en este tema de los análisis de los temas públicos. Tenemos con nosotros al doctor Juan Pum Medina. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Marco. Y tenemos también como invitado a Víctor Peña, al doctor Víctor Peña Mancillas. Gracias, Víctor, por acompañarnos. No, al contrario, un honor. Gracias. Pues miren, vamos a entrar directamente. ¿Cómo sintieron ustedes las evaluaciones que se hacen a 2 años de la gestión del presidente, Juan? ¿Cuál sería tu primera impresión? Bueno, las evaluaciones seguimos esperándolas de muchas fuentes, ¿no? O sea, es decir, que salgan y que circulen. Lo que tenemos ahorita, creo, lo voy a decir así, en la plataforma, son percepciones que incluso tienen que ver por la coyuntura que tenemos ahorita en términos políticos, por el caso que vamos a hablar más adelantito, ¿no? El caso de Guerrero, de Iguala específicamente. Y al parecer lo que tenemos es una caída muy importante, que hay que analizarlo, ¿no? Una caída muy importante en la evaluación de la gestión presidencial y en la gestión, digamos, de lo que fue en un primer momento la parte de avance en términos de cambio del status quo, las reformas estructurales, y cómo en poco tiempo todo eso ha pasado a ser un tema que no está en el olvido, pero que ahorita, por ejemplo, podemos escuchar al secretario de Economía, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la radio, tratando de mostrar las virtudes, tratando de revivir ese tema, porque parece ser que la coyuntura las está opacando. Pasó a segundo plano, ¿no? Pasó a segundo plano. Entonces lo que tenemos es una percepción de problema en términos de que no hay
hay un desencanto ciudadano, eso es lo que hay que analizar. Hay un desencanto, como bien se mostraba ahorita al inicio del programa, ¿no? Con tus comentarios, una percepción que si nos ponemos como ciudadanos debemos decir que es preocupante, porque quisiéramos que realmente no tuviéramos este tipo. Es decir, esté quien esté gobernando, el ciudadano tiene que recibir señales, luces de que las cosas van bien. Y en este momento, son malas noticias para todos. Son muy malas noticias para todos, ¿no? Entonces eso es lo que... Víctor, ahora pareciera ser que del cielo al infierno, ¿no? Hace 2 meses el presidente estaba reconocido a nivel internacional como uno de los grandes liderazgos y ahorita pues parece que tiene un infierno en términos de la percepción ciudadana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que precisamente ver esta percepción a la baja solamente es una parte de la ecuación. La otra es precisamente, como decía el doctor Pum, es después de las grandes reformas estructurales, ¿no? Hace 2 meses era de lo que se platicaba, se decía y se valoraba fuertemente las virtudes de cómo después de muchos años de inamovilidad de repente venía este líder como el presidente a conglomerar estos esfuerzos y demás, y pareciera que parte de esta ecuación pudiera incluso explicarse que después de estas grandes reformas viene este gran desencanto. Es decir, escapa a una lógica lineal, debió haber sido al contrario, que después de las grandes reformas la percepción se fuera incrementando y no ha sido así. Es decir, entonces me parece que este panorama de entendimiento de lo que pudiera estar sucediendo tiene mucho que ver con ese hito dentro de la Presidencia de la República, que son el fin del Pacto por México, ¿no? el anunciado fin del Pacto por México, la luz verde para las reformas estructurales, los grandes pendientes que se manejaban desde el Pacto por México, y eso me parece también es parte de lo que podemos nosotros observar. Víctor, ¿no pareciera que está mal administrada la expectativa después de las reformas? O sea, como que el tema por parte de la comunicación de presidencia no se tomó con la fuerza debida para podernos informar los siguientes pasos, ¿no? Me da la impresión como que se terminaron las reformas y dejó de comunicarse a la gente lo que seguía. Bueno, lo que pasa es que el gran esfuerzo, me parece, estuvo en generar las expectativas y en generar esa sensación de que si no se aprobaban las reformas estructurales, quedábamos desfasados. Después de que se aprueban las reformas estructurales, digamos, en términos generales, el primer tramo antes de este gran escándalo que se refiere a los hechos violentos en el sur y a las cuestiones de la Casa Blanca y los escándalos de la corrupción, eran, me parece, más un justificar por qué la expectativa no se estaba cumpliendo en el plazo inmediato, siendo que antes se decía que inmediatamente iba a haber estas grandes consecuencias, ¿no? Que bajaran los recibos de la luz, los temas de los precios de la gasolina y el crecimiento económico, y después de la aprobación de las reformas, lo que yo percibo lo que yo percibí era más bien una justificación de por qué seguían incrementándose las gasolinas, por qué hasta dentro de 2 años iba a tener esta recuperación económica, etcétera. Entonces, y esa administración de la justificación de por qué no se habían cumplido las expectativas fue interrumpido por el movimiento del Politécnico Nacional, inmediatamente después por los hechos de Guerrero y después por la cuestión de la Casa Blanca y todo lo que ha habido alrededor, y lo que me parece es que ya no les ha quedado tiempo para regresar a esos temas y tratar de rescatarlos, ¿no? No sé si están en un segundo plano o incluso están en un tercero o en un cuarto plano, porque hay otras cosas mucho más a la vista, ¿no? El tema patrimonial del presidente, el tema de si es o no responsable en términos de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, si se debió haber ido a China o no, el tema de la participación de la primera dama, es decir, muchos frentes, ¿no? La agenda, ¿no? Muchos frentes como para poderlos abordar, y como que se ha tenido que tomar una decisión qué se aborda primero y qué después, y eso ha provocado como una especie de shock en la estrategia de comunicación del gobierno federal, ¿no? Se ha quedado suspendido en el tiempo y eso ha sido tal vez más negativo, ¿no? Sí, me parece que incluso en algunas primeras ocasiones pudiera leerse que la estrategia fue no atender a un gran foco de escándalo, sino empezar a fragmentarlo y tratarlo como de disminuir.
pero a la vuelta del tiempo no se fraccionó, no se fragmentó el gran problema y sí se abrieron otros frentes que luego no se han podido atender. Ahora, Juan, hay que ser justos. Los mismos estudios de opinión hablan de un deterioro no del presidente, sino de todos los actores del poder. Hay un deterioro de los diputados, de los senadores, de los partidos políticos, de todos los actores públicos, que viene desde pues hace algunos años, yo creo que al menos 10 años se ha venido dando, y como que en este momento hizo crisis, ¿no? con esa confrontación de expectativas con el presidente Peña Nieto, ¿no? Claro, lo que tenemos es una evidencia de la crisis del sistema presidencialista, ¿verdad? Es decir, si antes en teoría se argumentaba sobre los efectos negativos o sobre la crisis que estaba viviendo el régimen presidencialista, hoy muestra de ello es todo lo que tenemos ahorita en el caso de México. Y la pregunta es buena porque finalmente los actores institucionalizados, como es el Congreso, como son los representantes, como es incluso el Poder Judicial, etcétera, tienen calificaciones muy bajas y la percepción, volviendo al punto, la percepción ciudadana sobre esas instituciones es muy negativa. Pero esto es decir, incluso lo voy a manejar de esta manera, es como decir un lugar común. Lo que deberíamos en mi lectura darle la vuelta hacia adelante es en replantear qué sistema político tenemos hoy, que está en crisis, pero con esta perspectiva y aprovechando dentro de lo malo, lo bueno, para poder plantear, ahora que se habla de una reconfiguración del Estado de Derecho, pensar en una avanzada, ¿no? Son esas coyunturas, ¿no? Que ayudan. Exacto, porque al final de cuentas lo que tenemos es más de lo mismo que se ha ido acumulando a través de las décadas. Claro. Y más adelante vamos a volver a decir, si seguimos con el estado de cosas que tenemos, que otra vez el presidente salió mal evaluado, que el Congreso sigue mal, que los partidos políticos ya no cumplen con la función de representación. Bien lo dices, Juan, el problema no es que el presidente salga mal evaluado, es que el país no avance, pues. Ese es el problema. Ese es el problema. Y por eso tenemos un sistema inoperante que deberíamos de aprovechar la coyuntura para replantearlo, ¿no? Totalmente, porque finalmente, no es finalmente, pero sí tenemos un escenario en 4 posiciones en mi lectura. Una, que es el grupo de ciudadanos que aplaude a todo lo que dice el presidente, y lo aplauden y lo vitorean, etc. En otro grupo está un grupo de ciudadanos que está en contra de todo lo que haga el presidente o todo lo que haga el Ejecutivo, ¿sí? En otro grupo están los miembros de organizaciones civiles que de abajo hacia arriba están tratando de impulsar que se suban a la agenda temas que ellos traen, ¿no? Sobre todo temas de anticorrupción, temas que tienen que ver con asuntos de mala representación política. Pero hay otro segmento muy importante que no hay que dejar pasar desapercibidos, que es la gente que vive al día los problemas, la gente que a veces ni siquiera está enterada de los sucesos como la Casa Blanca o de los sucesos, por ahí escuchó lo que pasó en Ayotzinapa, y esa gente hay que seducirla, hay que persuadirla para poder generar, eso digamos, es lo que es salvable, ¿no? Junto con los miembros de organizaciones civiles para poder pensar, vuelvo a insistir, en el tema primero es como reflexiones. Hoy sí se ocupa mucho pensarle, darle vuelta, no dejar de hablar de Ayotzinapa, no dejar de hablar de los temas de corrupción que existe y ver cómo se podrían... Ni olvidar ni dejar de pensar en el futuro. Totalmente, porque luego viene el circo 2015, que es un circo electoral. Y esto nos puede llevar a olvidarnos de asuntos muy importantes. Hoy vemos la agenda en Sonora y es una agenda totalmente basura, ¿no? En términos de este momento tan importante. Exactamente. Entonces lo que tenemos ahorita como compromiso ciudadano es estar atentos, estar buscando información, estar, digamos, revisando lo que se va a discutir lo que se está discutiendo en el Congreso de Sonora, el presupuesto. Y ya con eso termino la idea. Y entonces la gran tarea es ver de qué manera podemos incidir en ese proceso, no sé si de construcción, todavía no lo puedo decir así, pero sí en ese proceso de poner sobre la agenda que esto que tenemos ya no sirve. Es una oportunidad.
ya no sirve. Es una oportunidad. ¿Ah? Muy bien, estamos hablando sobre los 2 primeros años de gestión del presidente Peña Nieto, las mediciones que se hacen al respecto y vamos a regresar un momento más con ustedes.